Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México. Iniciando un nuevo tema, así espontáneamente por inspiración vamos a ver quién escucha, quién se junta. Los testigos de la resurrección. Leo en Hechos capítulo 10, verso 34, el discurso de Pedro en la casa de Cornelio. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: Por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia, se agrada. Envió palabra de Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Si tú me vas a seguir en el estudio, sería bueno que tomaras un cuaderno, pusieras como título en la hoja Los testigos de la resurrección. Y aquí aparece la primera frase, está diciendo el apóstol Pedro, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Acuérdate que Jerusalén es la ciudad y Judea es la zona, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto. Fíjate cómo menciona la resurrección de Jesucristo al tercer día y las apariciones. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto. Entonces estamos considerando los testigos de la resurrección, ¿quiénes son? Y las apariciones que hizo el Señor. Ese va a ser nuestro tema y de aquí vamos a sacar muchas cosas. Y luego especifica el apóstol Pedro, no a todo el pueblo, sino a los testigos. Ahí está mi tema. ¿Quiénes son estos testigos? Hechos 10, 40 y 41. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, es decir, no se apareció a todo el pueblo de Israel. Las apariciones de Jesucristo fueron específicas a un número de testigos. Dicen, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros, que comimos y bebimos con él. Quiero que notes que los testigos de la resurrección de Jesucristo no solo son los apóstoles, los 12, sino los que comieron y bebieron con él después que resucitó de los muertos. Mucha gente comió y bebió con Jesucristo. Pudiéramos citar, por ejemplo, la ocasión donde él rompe el pan o parte el pan, 5 pececillos y de cebada y unos panes, ¿no?, de un niño. Pues muchos comieron y bebieron con él antes que muriera. Pero el punto del apóstol Pedro es a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Esto es importante. ¿Qué tiene que ver el comer con una persona que ha resucitado? Es sencillo. Estás tratando no con un fantasma, no estás tratando con un espíritu,
Estás tratando con un cuerpo que se volvió a levantar, que es capaz de comer. Por eso dice en Lucas 24, adelantando un poquito el tema, ellos pensaban que veían espíritu. Y Jesucristo, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, les dice, ¿tenéis aquí algo de comer? El acto de comer y beber con Jesucristo después que resucitó a los muertos, tiene que ver con su condición física. Estoy comprobándoles que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahí se está afirmando la resurrección corporal de Jesucristo. Bueno, entonces, ¿pero quiénes son estos testigos? Porque no fue todo el pueblo que presenció las apariciones de Cristo. No a todo el pueblo se le apareció manifiesto. Mira, te voy a leer en la versión de Jerusalén. La versión de Jerusalén. Si miras una Biblia de Jerusalén, cómprala. Es una versión crítica. Una de las mejores versiones que existen. Ya depurada. Hechos capítulo 10. Este tema de la resurrección es fundamental, hermano, importante. Dice, vosotros sabéis, a ver, Hechos 10:38, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole en un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. De esto todos los profetas dan testimonio, que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Mira, la doctrina de la resurrección es fundamental, es cardinal. Entonces la pregunta del estudio que voy a estar dando estos días, este es el video número 1, es ¿quiénes son estos testigos de la resurrección y por qué necesita el Señor? ¿Por qué necesitó establecer testigos? Los testigos forman parte muy importante en cualquier proceso para dar fe de una cosa, y no se diga cuando llegamos a los altos juzgados, donde un testigo o dos es fundamental para determinar el veredicto del juicio, ¿no? Y no creas que es cosa de los hombres, aún la divinidad dice, por ejemplo en Deuteronomio 30:19, dice Dios, a los cielos y a la tierra pongo hoy por testigos de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. También dice, el que me confesare aquí en la tierra, yo le confesaré delante de mi Padre allá en los cielos. Siempre el testimonio de una persona o de dos, en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio, se va sumando, se va afianzando aquella verdad cuando un espíritu o 2 o 3 testifican lo mismo. Y por eso también es muy grave el falso testimonio. El testigo falso no quedará sin castigo, dice la Biblia. Usted sabe, el Espíritu Santo da testimonio, el Padre ha dado testimonio de mí, y así los testigos son muy importantes para establecer una verdad.
La verdad de la resurrección, de que Jesucristo se levantó al tercer día, es fundamental, es cardinal. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No serviría de nada el nombre de Jesús, no serviría hacer servicio. ¿Para qué estar cantándole a un muerto? De ahí que sea ridículo estarle cantando a hombres de carne y sangre que se mueren, porque en cuanto se mueren, todos esos himnos, todas esas alabanzas están dedicadas a un muerto, y eso es culto a los muertos. Ahora, al que está sentado en el trono y al Cordero, esa es otra cosa, porque Jesucristo dice, yo estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Por eso se le puede alabar, se le puede invocar, porque te puede responder. ¿Qué caso tendría que yo sirviera a Jesucristo, que yo sirviera a Dios, invocando el nombre de un muerto? El nombre de Jesús no serviría para nada. Por eso dice, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Bueno, vamos a identificar quiénes fueron estos testigos que comieron y bebieron con él después que resucitó de los muertos. En la primera de Corintios, y esto está muy interesante, muy emocionante, hermanos, porque el apóstol Pablo da una cronología, primera de Corintios 15, una cronología muy interesante que yo me he dado a la tarea de investigarla, porque el tema de la resurrección es fundamental. Dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo no era convertido, no era discípulo de Jesucristo cuando Jesucristo muere y resucita. Él se convierte años más adelante, por allá en el tiempo de la muerte de Esteban, cuando Jesucristo ya tenía varios años que había ascendido a los cielos. Estaba la iglesia en Jerusalén, se estaba desarrollando entre los gentiles, pero cuando apedrean a Esteban, el primer mártir, es cuando Dios empieza a tratar con Saulo, de manera que cuando dice lo que yo recibí, él lo recibe cuando es arrebatado al tercer cielo, y el Señor le mostró cosas, le mostró el evangelio, le mostró todo, le mostró el plan de Dios, le mostró muchos misterios y aún cosas que el hombre no puede decir. Él lo declara en las visiones y las revelaciones que recibe. El evangelio no lo recibí de hombre, no me lo enseñó Pedro, no me lo enseñó Pablo, lo recibí directamente de Jesucristo. Entonces por eso dice, yo les enseño lo que asimismo recibí. Y por supuesto que del momento en que se le aparece Cristo Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues, evidentemente es la prueba de su resurrección. Porque dice, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y luego empieza aquí la cronología de las apariciones de Jesús, las apariciones de Jesús, porque Jesucristo, cuando muere y resucita, estuvo apareciéndose por espacio de 40 días. Fíjese, cuando resucita, no asciende a los cielos para irse y sentarse a la diestra del Padre inmediatamente, sino que por espacio de 40 días estuvo apareciéndoseles. Pero claro, cuando Él resucita, inmediatamente subió a los cielos
Y esa es una parte que muchos hermanos desconocen, quizá porque los pastores no nos hemos dado la tarea de enseñarlo, de explicarlo. Pero en cuanto Él resucita, asciende a los cielos y le dice a María, por ejemplo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Jesucristo inmediatamente que resucita, penetra los cielos con su propia sangre, penetra en el santuario celestial, hace la expiación, se rompe el velo del templo. Todo esto ya está escrito en la Biblia y lo explica el apóstol Pablo. Entonces Él desciende a la tierra otra vez y empieza a aparecerse por espacio de 40 días. El periodo de 40 días es muy representativo en la Biblia, 40 días y 40 noches allá en el Sinaí, 40 días en el arca, 40 años en el desierto, el periodo de Pentecostés de 40 días, bueno, es muy representativo el número 40. Y Jesucristo anduvo en la tierra apareciéndose, pero dice la Biblia con pruebas indudables. La expresión antigua de la Reina Valera es con pruebas indubitables, que es indudables. Pero una de las pruebas indubitables es que comió y bebió con ellos. Un fantasma no come ni bebe. Un espíritu no come ni bebe. Porque si, imagínate tú, un espíritu, un fantasma que le da la mordida a un pez asado, pues imagínate, el bocado iba a caerse al suelo, porque es un fantasma, es un espíritu. Pero no, Jesucristo resucita en cuerpo, aunque un cuerpo diferente, pero al final de cuentas es un cuerpo. Palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24. Entonces el punto de comer y beber es muy importante. Entonces empieza el apóstol Pablo a describir las apariciones de Jesucristo después que resucitó a los testigos, y ese es el tema de nuestro video. Vamos a ver cuántos videos hacemos. Dice, resucitó al tercer día, y empieza la lista, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Fíjate, anota estos grupos. Número 1, apareció a Cefas. Número 2, y después a los 12. Esta mención de los 12 es muy interesante, porque aquí podríamos preguntar, oiga, Pastor Gamaliel, ¿cuáles 12? Si Judas ya se había ahorcado. Acuérdate que Judas se ahorca antes de la resurrección. Cuando siente el peso de haber entregado a Jesucristo, fue y se ahorcó. Entonces, ¿quiénes son estos 12? Definitivamente, Pablo está considerando a Matías, que muchos no lo consideran apóstol y creen que fueron los apóstoles los que lo eligieron por cuenta propia. Por favor, hermano, no acuse a los apóstoles de algo que está bien establecido, y que Pablo está considerando aquí a Matías cuando dice, y después a los 12. Pregunta, ¿a poco Jesucristo se le apareció a Matías? Sí, señores, Jesucristo se le apareció a Matías y comió con Matías, como lo vamos a ver poco a poco en las Escrituras, y esto es muy interesante, porque esta lista de testigos de la resurrección te saca de muchas dudas. Hay gente que quiere hacer depender de un apóstol o de varios apóstoles la obra del Señor. La verdad es que los 12 apóstoles del Cordero tenían una función muy específica, y eran 12 no por azar, sino que era un ministerio bien establecido. Hazte la pregunta, ¿por qué 12 y no 7? ¿Por qué 12 y no 14? ¿Y Pablo entonces dónde entra? Bueno, anótale. Jesucristo muere y resucita al tercer día,
y se aparece primero a Cefas o a Pedro. Luego dice después a los 12. Estamos en la 1 Corintios capítulo 15. Y luego dice el verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Claro, para el tiempo que Pablo está enviando la carta, ¿no? Fíjate que esto de que después aparece a más de 500 hermanos juntos, es muy importante la mención de juntos, porque vuelve otra vez a operar el mismo principio. En boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. Si yo, Gamaliel, digo, hermanos, Jesucristo se me apareció anoche, van a decir los hermanos, caramba, pastor, pues le creemos, usted es un hombre verídico, pero pues está de dudarse. Oiga, ¿estaba su esposa con usted? No, mi esposa no estaba. Yo no oí nada, negro, me va a decir mi esposa. Pero yo estoy diciendo que se me apareció. Ahora, ahí está mi palabra, ahí está mi empeñada, mi palabra. Si se apareció a Cefas, qué bueno. Pero ya cuando se aparece a más de 500 hermanos juntos, esto implica, número uno, que no puede ser una alucinación de Gamaliel o de Pedro, que él solito está dando testimonio de esa aparición, sino que puede ser que Gamaliel haya tenido una alucinación, pero ya para que 500 hermanos juntos hayan tenido la misma alucinación o les hayan dado a tole con peyote para decir, no, pues se lo imaginaron. Oiga, 500 hermanos juntos diciéndote, estábamos todos juntos ahí, 500 hermanos, cuando en medio de nosotros se apareció el Cordero de Dios y nos dijo, paz a vosotros. Por supuesto que pesa mucho más el testimonio de 500 hermanos juntos al testimonio de Cefas, aunque el testimonio de Cefas es verdadero. Pero se suma el testimonio de Cefas, el testimonio de los 12 y el testimonio de más, no son 500, sino más de 500 hermanos. Corrección, no son 500. Después apareció a más de 500 hermanos juntos. A ver, la Biblia de Jerusalén dirá igual. 1 Corintios 15:6. Veamos. Dice, porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Qué interesante, ¿no? Bueno, cuando yo te leí Hechos 10:42, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él de antemano había escogido, no se refiere solamente a los 12 apóstoles. No. Se refiere a más de 500 hermanos juntos y también a otra serie de apariciones individuales o en dúo. Por ejemplo, son muy famosos los dos caminantes a Emaús, que tuvieron también una aparición del Jesucristo resucitado y que comió con ellos. De hecho, ellos le reconocieron cuando partió el pan. Esto tú lo tienes que ver, lo tienes que estudiar, porque luego llegan engañadores a decirte
que solo los apóstoles pueden predicar, que solo los apóstoles pueden ir por todo el mundo y predicar el evangelio, que la gran comisión solo fue para los 12. No, estudia las escrituras. Los testigos de la resurrección de Jesucristo son muchos. Te lo estoy leyendo. Y luego dice, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo. Es decir, Jacobo tiene su aparición personal. Después a todos los apóstoles. Esto es bien interesante, 1 Corintios 15:7, porque ¿por qué dice de esta manera? Si ya te había dicho en el verso 5 y que apareció a Cefas y después a los 12, pregunto, ¿que los 12 eran todos los apóstoles? Sí, Pastor Gamaliel, los 12 eran todos los apóstoles, porque ya habían incluido a Matías. Pablo lo está considerando. Judas no se le apareció a Judas después que resucitó. Judas no alcanzó a ver ninguna aparición de Jesucristo, se ahorcó antes. Pero cuando dice que apareció a Cefas y a los 12, 1 Corintios 15:5, los 12 son los 12. ¿Por qué te vuelve a mencionar en el verso 7? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Qué interesante pregunta, ¿eh? Y finalmente dice Pablo, y el postrero de todos, o sea, el último, como a un abortivo, me apareció a mí, también a él se le apareció. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hay que entender, por favor, que Jesucristo, cuando viene a predicar a Israel, dice Juan de forma extemporánea, en él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, judío o gentil, a todo hombre. Pero claro, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Hay una etapa donde Jesucristo viene a predicar, dice, yo soy enviado, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces él escoge 12 hombres para enviarlos a predicar, pero a las ciudades de Israel. Esto tú lo puedes ver en Mateo, en Marcos, en Lucas. Entonces los envía de 2 en 2. Y a estos 12 hombres, incluido Judas, por supuesto, les llama apóstoles, les da autoridad. Y luego les dice unas instrucciones específicas. Por camino de gentiles no iréis, y en casa de samaritanos no entraréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ellos nunca salieron de Israel. Hay que entender que la primera etapa de la predicación, con estos 12 apóstoles, fue específicamente para Israel. El que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Se refería a un recibimiento físico de las ciudades a donde él los estaba enviando. No se refería a la predicación del evangelio, el que creyera y fuera bautizado sea salvo. Esa es otra etapa. Bien, cuando Jesucristo está ya para morir y está preparando la mente de sus apóstoles, les está adoctrinando de que él va a morir,
de que Él va a resucitar, pero esta palabra como que no entraba en la mente de ellos. Ni siquiera los apóstoles, los maestros contemporáneos de Jesús entendían cuando Él predicaba: es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto. Nosotros hemos oído que el Cristo permanece para siempre. ¿Quién será este Hijo de Hombre? Incluso cuando Él declara a sus íntimos amigos, que eran los 12 apóstoles, les dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén a padecer de los ancianos y le matarán, dice, mas al tercer día resucitará. Pedro, que era el líder, que era el más adelantado, aunque yo creo que el que entendía más era Juan, pero Pedro era el líder, el líder natural de los 12, le dice: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Él no entendía el plan de redención. Y Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces, la verdad de la muerte y la resurrección de Jesús no se entendía ni siquiera por los apóstoles que Él había escogido. Y cuando, unas horas antes de morir, y aquí voy a finalizar el video, pero solamente te estoy mostrando que los testigos de la resurrección no eran solamente 12, para que al final entiendas que cuando la Biblia dice que Él envía a la predicación a todo el mundo, no se refería a los 12, sino se refería a los testigos que Él antes había escogido, es a saber, a los que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y era una cantidad grande de hermanos en Cristo Jesús, y lo vamos a ver poco a poco en ese orden, porque la aparición, por ejemplo, al apóstol Pedro no está narrada en la Biblia. Vamos a irnos desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pablo te dice: ha aparecido, apareció a Cefas. Aquí está Víctor Espinosa. Un saludo, Vic. El principal requisito para haber sido considerado apóstol es que el mismo Señor Jesucristo se le apareciera. Hoy andan por ahí algunos falsos apóstoles de capirota que ni la Llorona se les apareció y arrastran así a miles de borregos despistados. Sí, tienes toda la razón, Vic. Definitivamente, o sea, los apóstoles o los enviados comieron y bebieron con Él antes, pero específicamente después de la resurrección. Pero a esta gente que se dicen apóstoles es una farsa, ¿no? Aquí es interesantísimo ver la mención de Pablo. Aparece a Cefas. Sí dice en uno de los evangelios. Acuérdense que yo estoy usando la palabra evangelios de forma arbitraria porque no hay evangelios. El evangelio es uno solo, no hay otro evangelio, dice Pablo. Pero yo me estoy refiriendo, por supuesto, en la nomenclatura común o en la forma coloquial, a los 4 libros que tratan del evangelio, que se les llama los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Permíteme pues la mención. En uno de los evangelios sí se dice que Jesucristo se le aparece a Simón, pero no te describe cómo. Entonces Pablo te está dando la lista: a Cefas, luego a los 12. Fíjate bien: a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos juntos, después a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y es que lo que vamos a descubrir por las escrituras es que después que Jesucristo resucita a los muertos, envía nuevos apóstoles, que son los que comieron y bebieron con Él después que resucitó de los muertos. Pero estos tienen una característica muy especial: tienen que recibir el Espíritu Santo. Y usted, pastor, y Vic y los demás, ¿cómo predican? Si no han visto a Cristo resucitado. No hemos visto a Cristo resucitado porque no somos apóstoles, pero tenemos el Espíritu Santo, que es otro testigo de la resurrección.
Te espero en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros. Un saludo para Wendy Villagrán, Arturo Flores, Jaime Hernández, Martín Silva, Lupita Ambriz, Wendy Castro, Lucy Pérez, Templo Filadelfia de Vizcaíno, Noé Montaño, Alberto Arriola, Samuel Antonio Bello, Micaela, Dios le bendiga hermana, Oliver Sumaya, Benjamín Santiago Rocío, gracias por estar aquí, Lorenzo López, Lorenzo Quintero, Carlos Bailón, un saludo Carlos, María Guadalupe Lechuga, Carlos Celeste. Bueno, no a todo el pueblo, sino a los que comimos y bebimos con él. Mucha gente cree que la gran comisión se la dieron a los 12 apóstoles. Eso no es cierto. Te lo vamos a demostrar por las escrituras. Dios te bendiga, hermano. Y salimos con la marcha de los santos. Mira, Vic, el libro que te tengo. Chulada, ¿eh? Bendiga.